Imagina poder regresar el tiempo para evitar que algo suceda, o viajar al futuro para saber lo que sucederá y modificar tu historia a lo que más te convenga. Suena tan increíble que pareciera que habláramos de una novela de ciencia ficción. El resultado de aplicar correctamente algunas leyes de la relatividad o de la mecánica cuántica da como resultado viajar en el tiempo. En otro video hablamos de la relatividad especial y la relatividad general. Te recomiendo que mires este video para entender el tema de viajes en el tiempo, ya que ocupa conceptos propios de las teorías de Einstein. En general, los viajes en el tiempo parecen ser solo fantasía o ideas que solo se tratan en cómics o en películas de ciencia ficción. Sin embargo, todos los experimentos teóricos dicen lo contrario. Hablan de que viajar en el tiempo es realmente posible. Uno de los problemas principales que implicaría poder viajar en el tiempo serían todas las paradojas que esto implicaría. Un ejemplo muy común es la paradoja del abuelo, la cual dice que si pudiéramos viajar al pasado y matáramos a nuestro abuelo, entonces no deberíamos de existir. Otro problema es que alteraríamos el curso de la historia y reescribiríamos nuestra historia a nuestra conveniencia. Evitaríamos que un ser querido nos falte, elegiríamos un mejor empleo o alteraríamos la historia para obtener un premio grande de la lotería y ser millonarios. Sería difícil imaginar a alguien viajando en el tiempo y que solo se mantenga como espectador sin modificar nada. Sin embargo, el viajar en el tiempo supone que esa sería una de las reglas más importantes. Al hablar de viajes en el tiempo, hay dos posibilidades. De acuerdo a la flecha temporal, podríamos viajar al pasado o podríamos viajar al futuro. Comencemos por los viajes al futuro. Viajar al futuro, en teoría, es más fácil que viajar al pasado. En otro video hablaremos de los viajes al pasado. De acuerdo a la teoría de la relatividad especial, para poder viajar al futuro, basta con viajar a velocidades cercanas a las de la luz. No es necesario viajar a la misma velocidad que la luz, y evidentemente, no es posible superarla. Incluso viajar a una quinta parte de la velocidad de la luz tendría efectos visibles en poder viajar al futuro. Para poder viajar al futuro, es necesario subirse a una nave espacial, acelerar a gran velocidad, cercana a la velocidad de la luz, dar una vuelta por el espacio y regresar a la Tierra. Para el astronauta, el tiempo pasa más lento. Él ha envejecido unos meses y en la Tierra pudieron haber pasado muchos años. Cuando regresemos a la Tierra, veríamos todo cambiado. La tecnología con la que estábamos acostumbrados ya no existiría y tendríamos que aprender la tecnología que existe en ese tiempo. Estaríamos en el futuro con costumbres, leyes, transporte y tecnología muy avanzados. La cantidad de tiempo que haya pasado en la Tierra depende de la velocidad a la que haya viajado el astronauta en la nave espacial hiperveloz y el tiempo que haya viajado. Puedes elegir cuánto tiempo quieres viajar al futuro. Es posible adelantarnos unos segundos, minutos, varias horas o incluso varios años. De acuerdo a las ecuaciones de Einstein, existe una tabla que calcula a qué velocidad hay que viajar para deformar el tiempo y que haya una diferencia con respecto a lo que pasa en la Tierra. Viajar al 10% de la velocidad de la luz por un año, en la Tierra pasaría un año, un día y 20 horas. Es muy poca la diferencia y no valdría la pena encerrarnos en una nave espacial por un año para viajar al futuro solo 2 días. Viajar al 50% de la velocidad de la luz durante un año en nuestra nave. En la Tierra pasaría un año y casi 2 meses. Aún no valdría tanto la pena encerrarse un año para viajar 2 meses al futuro. Sigamos aumentando la velocidad. Viajar al 90% de la velocidad de la luz durante un año en la nave. En la Tierra pasarían 2 años y 4 meses. Veríamos un año y 4 meses al futuro.
aunque no sería nada sorprendente, ya que veríamos casi todo igual. Probablemente algunas noticias nuevas, pero ningún cambio significativo en la humanidad. Para viajar realmente al futuro, tenemos que aumentar la velocidad al 99.9% de la velocidad de la luz. Si viajamos a esta velocidad durante un año en nuestra nave, en la Tierra habrán transcurrido 22 años. Si viajáramos a esta velocidad por 5 años, en la Tierra habría pasado un siglo. Seguramente nuestros familiares y amigos ya no estarían a nuestro regreso, y la tecnología habrá cambiado drásticamente. Pero podríamos viajar más años al futuro, con solo aumentar un poco más la velocidad. Si aumentamos la velocidad de la nave al 99.99% de la velocidad de la luz, por cada año en nuestra nave, pasan 70 años en la Tierra. Por cada dígito que agreguemos a la velocidad, el tiempo en la Tierra se triplica. Viajar al 99.999% de la velocidad de la luz durante un año en nuestra nave, en la Tierra pasan 223 años. El problema principal es generar tanta energía para alcanzar velocidades cercanas a las de la luz. Viajar al 70% de la velocidad de la luz implicaría usar toda la energía que ha generado Estados Unidos con sus plantas de energía en los últimos 25 años. La humanidad necesita evolucionar para aprovechar más formas de energía para beneficio de nuestro planeta, utilizar energías renovables y así proteger el medio ambiente. Para viajes cercanos a la velocidad de la luz, podríamos aprovechar otros tipos de energía, como la antimateria, o viajar por agujeros de gusano, que son atajos en el universo. De esto hablaremos en futuros vídeos. Déjate fascinar por los misterios más grandes que esconde el universo. Si te ha gustado este video, dale pulgar arriba y suscríbete. Espera más videos pronto. Nos vemos en el próximo viaje.